Muy buenas tardes, damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Es un tiempo siempre bueno y a veces, me asombro porque yo no me había hablado con Javi para que prepare este himno, justo este cántico. Pero creo que el Señor está en medio nuestro, nos guía, su presencia es fuerte en medio nuestro, aunque a veces, como vamos a ir viendo hoy día, ¿no? Es como que nos distraemos un poco y tendemos a perder el norte. Hoy, como decía Javi, tenemos que meditar sobre Proverbios capítulo 15. Yo quiero compartir solamente 2 versículos del capítulo 15. Es un capítulo extenso, como hemos dicho otras veces, los proverbios tienen un estilo de enseñanza que, son como que Salomón, el Señor del Espíritu Santo, le dejaba, ¿no?, estas indicaciones de cápsulas de sabiduría condensada, podemos decir, ¿no?, que nos sirven, ¿no?, a los creyentes para poder entender a nuestro Señor, para poder entender también lo que nos rodea. Y como vamos a ver ahora en los versos 13 y 15, creo que es un tema que en estos días nos viene muy bien meditar, porque Salomón lo ha dejado aquí y justo nos toca a nosotros, y el contexto que tenemos ahora lo vamos a ver juntos, cómo es bueno, ¿no? Cómo el Señor nos va guiando, ahora lo vamos a compartir. Y escribe Salomón en el Proverbios 15, 13 y 15 vamos a leer. Escribe lo siguiente, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y en el verso 15 escribe: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y creo que este tema que trata en estos 2 versos nos da para que podamos meditar sobre un tema que creo que es clave para un discípulo de Cristo, y le podemos llamar el gozo del cristiano, el gozo de la salvación, o podemos llamarle, como bien lo define Pablo, ¿no?, el contentamiento cristiano, ¿no? Y es un tema muy actual, porque esta semana venía en el tren y en la mañana regalan La Vanguardia, y entonces me pongo a leer La Vanguardia y veo que en la contra que sale atrás del día martes escribe un tal Marc Augé, que es un antropólogo especializado en etnología, un señor que tiene 83 años, es una pequeña semblanza de él. Es un hombre que vive en París y dice que es doctor en ciencias, letras y ciencias humanas, y que es ateo, dice el perfil de La Vanguardia, ¿no? Es un ateo que trata sobre el tema que vamos a meditar nosotros. O sea que esto es de mucha actualidad, ¿no? Y aquí le hacen una serie de preguntas, ¿no? Y me interesaba para la introducción que comentáramos, ¿no? Por ejemplo, le pregunta el periodista, ¿no? Todos buscamos la felicidad, le pregunta. Y entonces responde este señor, dice: la felicidad es una palabra muy grande, le dice. Yo prefiero hablar de aquellas cosas pequeñas alegrías que me hacen sentir que existimos como personas. Y después le hacen otra pregunta, ¿no? Dice: hoy en día se persigue la felicidad social. Y entonces él responde: es verdad, pone él, la Organización de Naciones Unidas ha puesto a la felicidad en el centro de las políticas de desarrollo de lo que es la ONU, ¿no? Y después otra que me hacía pensar, ¿no?, es que dice: la felicidad está en el azar, le preguntan. Y él responde: tenemos que estar preparados para aceptar
y abrazar el azar. Esta es una paradoja, dice, y tenemos que estar dispuestos a recibir lo que venga, ya sea bueno como malo. Y bueno, me parecía, ¿no? Como he dicho, algo interesante ver en el periódico del día un tema como la felicidad, y nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista de Salomón y de lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos muestra de diferentes maneras que el Señor nos creó a la humanidad para que fuéramos felices. O sea, en los objetivos del Señor, cuando creó a Adán y Eva y cuando nos creó a todos nosotros, su objetivo es que seamos gente feliz. Al principio, cuando leemos Génesis, los orígenes, veíamos que la felicidad estaba en la simpleza de la relación de amistad que tenía Adán y Eva con el Señor. Ellos dice, ¿no?, que caminaban en el jardín, disfrutaban de estar junto con el Señor, y ellos sentían una armonía por esa amistad simple y sincera con el Señor. Pero esa amistad simple, profunda y sincera, era lo que le daba a ellos armonía, tanto interior con el Señor y a la vez con toda la realidad que les circundaba. Claro, lo que pasa es que a fecha de hoy nosotros es difícil que podamos entender un privilegio como el que tenían ellos, ¿no? Porque ¿qué sucedió? Nosotros entendemos, ¿no?, lo que dice Génesis, que al desobedecer al Señor entró el pecado y, claro, distorsionó toda la realidad. Pero si lo pensamos, tiene que haber sido algo realmente extraordinario, ¿no? Estar allí con el Señor, caminar con Él, estar en total armonía y ser felices junto al Señor. Otros textos también de la Escritura nos muestran, aparte de estos dos versos que hemos leído de Proverbios, que la felicidad está en la mente del Señor para nuestro carácter cristiano. O sea, el Señor piensa que un discípulo de Cristo tiene que tener en su carácter esta disciplina de la felicidad, ¿no? Y me impresiona mucho, por ejemplo, y por eso me lo he enseñado también para leerlos, y he dejado algunos textos para que los lean ahora mientras lo vamos compartiendo. La carta a los Filipenses está llena de expresiones que evocan sobre esta felicidad que debe vivir un cristiano. Entonces, si alguien puede leer, por ejemplo, Filipenses 1:4, que lo lea. No sé a quién le he dado el papelito. ¿Sí? ¿Quién tiene Filipenses 1:4? ¿Tú? Léelo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vemos que ahí Pablo está orando y dice que la característica de la oración tiene que ser con alegría, ¿no? Después el 1:18. Filipenses 1:18. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Había unas divisiones, había unos conflictos allí en medio, y por más que estaban generándose esas tensiones y esas divisiones, Cristo era anunciado y por lo tanto era motivo de gozo para Pablo. Si alguien lee verso 2 del capítulo 2, Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo les está solicitando a los creyentes de Filipos de que en la unidad, ¿no?, completen ese gozo del Señor que siente Pablo, ¿no? Y si alguien lee 2:17, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está hablando de que inclusive si fuera muerto, si fuera asesinado, es un motivo de gozo para él. 2:28. ¿Quién tiene el 2:28?
Entonces yo leo el 2:28, mira, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí está hablando de que Pablo va a enviar a Timoteo como un delegado, como un hermano que va a ir a ayudar en la iglesia de Filipos, y está diciendo que eso tiene que ser un motivo de gozo para los de Filipos. Y ahora va a leer el 29. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Otra vez, el elemento del gozo. Dice que cuando llegue Timoteo a visitarles, ¿qué es lo que tiene que caracterizar la bienvenida? El gozo del Señor por recibir a este hermano que va a ir a ayudarles allí en Filipos. El 3:1 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y este texto nos va metiendo ya en lo que es la exhortación, porque Pablo está exhortando a los creyentes a que tienen que ser gozosos en el Señor, que tienen que vivir el gozo en el Señor. Y cuando leemos el 4:4, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. aumenta la exhortación que nos está pidiendo Pablo y que el Señor y el Espíritu Santo están poniendo en sus palabras, ¿no? Dice, regocijaos, hermanos, regocijaos en el Señor. Entonces estamos viendo, ¿no? No es ni siquiera algo que podamos especular, está diciendo que tenemos esa disciplina por cumplir, de regocijarnos en el Señor. Y el 4:11 ya me parece que cierra, ¿no?, la base esta de la cual estamos hablando, ¿no?, que el gozo del Señor es una exhortación. 4:11 significa que aquí la Biblia nos está diciendo que siempre los problemas van a estar y que no obstante tengamos problemas, el Señor quiere que en medio de las dificultades inclusive podamos tener una serenidad y una alegría de que el Señor está con nosotros. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Entonces, 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto es realmente muy bueno porque aquí Pablo está explicando que le toca atravesar muchas vicisitudes en su vida. Dice que ha atravesado tiempos de bonanza, tiempos de escasez, pero dice que ha aprendido a contentarse. Y a pesar de esto, ¿no?, de que vemos que la Escritura nos da esta panorámica, ¿no?, de que debemos tender a buscar el gozo del Señor, a veces los cristianos parece que nos identificamos con la tristeza y la aflicción. Pero esto es incorrecto. Como creyentes, como cristianos, tenemos que tener claro que a veces nos toca pasar por momentos de cielo nublado, ¿no?, momentos difíciles. El salmista lo va a decir, ¿no?, por el valle de sombras y hasta de muerte, dice el Salmo 23, ¿no? Pero en la Escritura leemos que ha entrado el pecado en la creación y por ende ha entrado una tristeza que inunda, ¿no?, a toda la realidad, pero también, como estamos viendo, ¿no?, leemos en cuanto al gozo de la salvación, de la liberación que el Señor ha traído a la creación a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces ahora vamos a ir viendo que el propósito de Dios, como decíamos en las primeras frases, ¿no?, es que seamos felices a su lado, que la participación que tenemos en su plan, en su estrategia, ¿no?, ese plan maestro que vemos que se va desarrollando, implica que nosotros tenemos que regocijarnos a su lado. Y como vamos viendo, ¿no?, a veces nuestra realidad no es toda de rosas, pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que nos marca la referencia, que es Pablo, que como decíamos, ¿no?, está escribiendo a los filipenses prácticamente desde un calabozo, porque está encarcelado. Y leíamos todas las expresiones que él está trasladando, ¿no?, a la iglesia de Filipos. Me gusta también, si alguien puede leer, ¿no?, Romanos 14, 17.
No lo he repartido, me parece, ¿no? Los papelitos. Bueno, entonces lo leo yo, que lo tengo aquí marcado. Aquí dice, Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y de gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, como vamos viendo, ¿no? El gozo cristiano, el contentamiento cristiano, la felicidad en el Señor, no se trata de algo incompatible con el reino de Cristo, sino que es una expresión muy normal. En el reino de Cristo, estar gozosos, estar contentos, no es algo raro ni extraño. Pero claro, para poderlo entender mejor, especialmente en estos días, creo que me entienden, ¿no? Lo que quiero decir, tenemos que madurar mejor este concepto. Creo que hay 3 cosas que tenemos que considerar para poder entender mejor este concepto del contentamiento, del gozo en el Señor. Y el primer punto que quisiera que analicemos es que nuestro gozo en el Señor está basado en su persona. El fundamento es el Señor. El fundamento es la obra del Señor que no para. Él cuando creó todas las cosas, no es como dice ese famoso filósofo que dejó la idea, ¿no? Que Dios creó todo y se fue y dejó todo ahí un poco a la deriva, ¿no? Porque cuando leemos, por ejemplo, los Salmos, por ejemplo, Salmos 97.1, declara el salmista, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense todas las muchas costas. Y es que el hecho de que Dios reina es la base principal del gozo del creyente. Podemos ser felices pensando en que el Señor tiene todo en sus manos, que Él tiene todo bajo su control. El mundo encuentra el sentido en esa voluntad soberana que el Señor ejerce al mantener toda la creación. Porque si pensamos que el mundo debería tener un equilibrio, porque nosotros, todos los hombres, los gobernantes, nos ponemos de acuerdo para que todo funcione correctamente, la verdad que es imposible pensar que el mundo tenga una estabilidad, ¿no? Y otro elemento que surge de aquí del Salmo 97 también es el del verso 2, porque el salmista dice, ¿no?, que la justicia y el juicio son la base del trono de Dios. Y claro, a nosotros, ¿qué pasa? Nos es difícil, ¿no?, pensar en la justicia como parte de esa voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción a nuestro alrededor. La corrupción pulula por todas partes. Inclusive a veces nuestro mismo corazón tiende a la corrupción. Y entonces con ese hábito, ¿no?, de estar siempre sensibles al tema de la corrupción, es muy difícil pensar, ¿no?, en una estabilidad del mundo. Pero pensando, como dice el salmista, ¿no?, que Dios en su voluntad tiene poder y justicia como aliados, podemos estar tranquilos de que Él va a hacer las cosas bien. Y ya poco a poco vamos a ir llegando al punto de entender de que el gozo y la felicidad del cristiano no se trata de vivir en el día a día con jiji, jaja, ¿no?, como que todo tiene que ser una sonrisa. Poco a poco vamos a ir viendo que el gozo del creyente, el gozo del discípulo de Jesús, se trata de lograr un equilibrio, una serenidad y una confianza en que el Señor tiene todo en sus manos, ¿no? El universo encuentra su coherencia en el Señor y por todo esto podemos gozarnos. Había otro tema aquí en el periódico que me llamaba la atención, ¿no? Leyendo un poco la página del medio, encontraba una nota que habla sobre un asteroide que viene camino a la Tierra, ¿no? Dice el asteroide que viene. Parece que es probable que pueda impactar, un asteroide bastante grande, pero claro, cuando uno analiza todos los asteroides que hay allí arriba, que potencialmente pueden impactar sobre la Tierra, la verdad que nos quedamos ahí pensando. Yo pensaba en la gracia del Señor, cómo Él sostiene con su gracia y nos protege, ¿no? Porque leí aquí un dato, por ejemplo, de este artículo que dice que hay
19.500 asteroides que potencialmente podrían impactar la Tierra, ¿no? Y ahora dice que hay de esos 19.500, 816 que están generando una alerta más grande, y hay uno que potencialmente podría impactar la Tierra y sería, bueno, un daño fuerte, pero como estoy diciendo, debemos descansar en el Señor porque Él tiene todo bajo su control. ¿Y qué pasa? Que a veces la tentación es pensar en una expectativa imaginaria, ¿no? Uy, ¿qué podría pasar, no? Por ejemplo, con esto. Uy, o pasa alguna cosa que no está dentro de nuestras expectativas, una realidad imaginaria que tenemos, y entonces esa fantasía nos hace cultivar una ilusión, ¿no? Algo que nos hace que nos sintamos tristes, nos sintamos frustrados, y eso nos quita el gozo del Señor, ¿no? Inclusive a veces los que somos miembros de la iglesia, ¿no? Estos días hemos tenido unas noticias así que nos han dejado un poco impactados, pero eso no nos tiene que confundir, porque el Señor es el que tiene todo en sus manos. Él es el soberano y tiene todo bajo su control. A veces pensamos, ¿no?, en esa dimensión ideal que tenemos, ¿no? Y bueno, vamos desarrollando unas ideas falsas y unas expectativas que nos dejan muy frustrados, ¿no? Y nos quita, como decimos, ¿no?, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de serenidad de que el Señor está controlando todas las cosas, ¿no? Y de esto deriva, como decía, ¿no?, mucha tristeza. Pero como hemos leído, ¿no?, Pablo declara, ¿no?, en Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y como hemos leído, ¿no?, he aprendido a contentarme, Filipenses 4:11. Yo creo que estas expresiones de Pablo nos hacen entender o traducen en la práctica la convicción de la soberanía de Dios. Pablo podía declarar estas cosas porque realmente confiaba en un modo sincero en el Señor. Y Pablo, estábamos diciendo, ¿no?, escribía esa carta a los filipenses desde la cárcel prácticamente. Y sin embargo vemos que sus expresiones son de gozo, son de alegría, ¿no? Hay un término que utiliza Pablo, que en el original es el contento, este que hemos dicho, no he aprendido a contentarme, y es un término que también en esa época lo usaban los estoicos. Los estoicos eran unos filósofos, era una corriente filosófica que, se habían hecho muy famosos. Era una doctrina que buscaba la felicidad en el día a día, y la persona estoica lo que intentaba era, con su propio carácter, con sus propias ideas, con sus propias fuerzas, debía controlar toda la realidad que le estaba afectando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos, si estaban en pobreza, bueno, eran suficientemente fuertes para no verse afectados, ¿no? Pero aquí vemos que Pablo no era un estoico, o sea, él era un creyente, un discípulo de Jesús. Y él, como dice, ¿no?, en su gran declaración de Filipenses 4:13, no obtenía las fuerzas de su propio corazón, sino que él conectaba las fuerzas que tenía para enfrentar su realidad al Señor, ¿no? Cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido el contentamiento cristiano porque reconocía que era el Señor que le daba estabilidad a su vida. Podía estar en dificultad, en pobreza, podía pasar momentos de bonanza, que tenía mucho trabajo porque Pablo tenía una actividad que hacía tiendas, ¿no? Y bueno, podía tener buenos momentos de trabajo, o otras veces iba a un pueblo predicando el Evangelio y le daban una paliza. O como vemos ahora, ¿no?, que lo han metido a la cárcel y desde allí continuaba adelante con su obra de extender el reino de Cristo, ¿no? Y claro, él había entendido que era el Señor el fundamento de su alegría y no las situaciones que lo estaban rodeando. Y creo que este primer elemento, ¿no?, que hemos comentado es lo que tenemos que aferrar más fuerte, ¿no? Tenemos que reconocer que Dios creó todas las cosas
y continúa sosteniendo toda la creación, y especialmente a su pueblo. Por lo tanto, no tenemos que temer ni tampoco ofenderle. Nuestra fe tiene que ser sincera. Tenemos que pedirle al Señor que fortalezca nuestra confianza en Él, que sea una confianza sincera, una confianza sana, que no le ofenda. Esto nos lleva al segundo punto. Creo que el segundo punto que tenemos que meditar es que nuestro gozo tiene que estar motivado por el amor del Señor. Y es que lo que hace el Señor no es algo abstracto, sino que tiene que ver con todos nosotros. El Señor no es que está haciendo todas las cosas y es como un ordenador que no tiene sensibilidad. Él lo hace todo pensando en nosotros. Tú y yo somos importantes para el Señor. Si alguien puede leer, por ejemplo, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor ha demostrado el amor que nos tiene, dice a Romanos aquí Pablo, ¿no? Cuando éramos pecadores, lo mismo, por su amor, envió a Jesús para morir en la cruz por nosotros. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. De nuevo la obra de Cristo que viene planteada, ¿no?, como muestra del amor que tiene el Señor por su pueblo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra declaración más, ¿no?, que refrenda con la obra de Jesús el amor que el Señor tiene por su pueblo. Y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿No es algo especial y extraordinario que el Señor nos ame? Entonces, si el pecado, como veníamos diciendo antes, ¿no?, conlleva la separación del Señor, ya que, como dijimos, ¿no?, entró en la creación, distorsionó y rompió toda la armonía que el Señor había creado, pero la gracia del Señor, por su amor, ¿qué hace? Nos trae la paz, ¿no? Trae una sanidad que el Señor ha hecho con la obra de Jesús, y eso debe traer el gozo. Pero vuelvo a decir, insisto, no se trata de una sonrisa, no se trata solamente de estar alegres, sino que se trata de esa tranquilidad, de esa paz, de esa serenidad que viene por el hecho de sabernos en sus manos. Con el pecado, entonces, huíamos del Señor porque estábamos rebelados en contra de Él, pero con la gracia podemos acercarnos al Señor. Y entonces Él quita todos los obstáculos. Cristo, ¿no?, este puente, ¿no?, para que nosotros estemos en armonía con nuestro Dios. Y también me vienen, ¿no?, otros salmos, ¿no?, cuando dice, por ejemplo, el Salmo 73, que dice, entraré al altar de Dios, ¿no?, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Perdón, ese es el Salmo 43:4, o el Salmo 73:23, ¿no?, que dice, el acercarme a Dios es el bien. Y claro, a veces nos lamentamos, como decía, algo sucede que no está dentro de nuestros planes, nuestras expectativas, y nos lamentamos, nos quejamos. Pero, ¿qué hacemos para estar al lado del Señor? ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? ¿Tenemos la serenidad, la tranquilidad de que Él está a nuestro lado? ¿Conocemos la satisfacción de poder sentir su abrazo? Esto es lo que nace del encuentro frecuente con el Señor, ¿no? Pensemos en una amistad con un amigo cercano, un amigo sincero. ¿Cómo es esa amistad? Y entonces pensemos en nuestro Señor, ¿no? Disfrutamos nosotros de su compañía, y hay una imagen que es muy penetrante en este sentido y se encuentra en el Salmo 131. Y es un salmo en el cual se describe esta imagen, ¿no?, de gozo
del cristiano, pero en un modo muy especial. Yo me acuerdo que una vez me lo hizo ver el pastor que tenía antes, y Emilio era un bebé, y bueno, estaba atravesando por un momento difícil y todo, y entonces él, con el tiempo lo he ido madurando y lo he ido viendo, ¿no? Él me señaló, ¿no? Emilio estaba en los brazos de Silvia y me dijo, mira, el niño está confiando en su madre, ¿no? Y aquí David lo describe con una claridad tremenda, ¿no? Dice, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Qué quiere decir David? David está hablando de un bebé que está en los brazos de su madre y dice que su madre recién le ha dado el pecho. ¿Cuál es la imagen que tenemos de un niño así? Está en una serenidad y en una tranquilidad realmente hermosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender como discípulos de Jesús. Me parece una imagen que es buenísima, ¿no? Yo creo que también otro texto que es bueno que meditemos es Lucas 10:20, ¿no? Si alguien lo puede ir buscando, porque esto nos da a entender que milagros inclusive podemos ver muchos, o podemos ver situaciones especiales, ¿no? Pero el hecho de sentirse realmente que Dios nos ama, ¿qué puede compararse a esa sensación? ¿Alguien puede leer Lucas 10:20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Creo que hay pocos comentarios, ¿no? para aclarar lo que quiere decir aquí Cristo, ¿no? El Señor realmente nos ama con un amor que nosotros no terminamos de comprender, ¿no? Y el tercer punto que quiero meditar antes de empezar a orar es que, como veníamos diciendo, ¿no? De la carta a los Filipenses, este gozo del cual habla Salomón en este proverbio se transforma en una exhortación, como preguntaba esta señora que estaba allí, ¿no? Y claro, resulta un poco extraño, hasta la pregunta me parece natural, porque estamos tan condicionados, ¿no? Por falsos esquemas que tenemos mucha dificultad para pensar que un mandamiento del Señor tiene que ser el vivir el gozo de la salvación. Por eso me parece algo normal, ¿no? Que haya preguntado eso. Y es que lo que sucede también es que a veces tenemos esos falsos esquemas que parece extraño, ¿no? Que obedecer al Señor que nos diga, sed felices, nos cambia un poco, ¿no? La mente, lo vemos como algo extraño, ¿no? Como algo, pero ¿cómo? Si es una orden un poco que me hace sufrir, no me da esa tranquilidad, no me da esa felicidad, ¿no? Pero como veíamos, ¿no? En la carta a los Filipenses, cuando Pablo dice en el 4:4, ¿no? Ese concepto de cómo él entiende el gozo del Señor, es totalmente claro. La Escritura dice que es una orden del Señor. Es como si nos dijera, alegraos porque el nombre del Señor se exalta incluso en medio de los problemas. Era lo que decías tú el otro día, Javi. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de que en la iglesia entrábamos en situación como la que entramos en estos días, ¿no? Un poco de incertidumbre y eso, pero el Señor siempre, dijiste, ¿no? Nos ha suplido, nos ha dado, ¿no? Una solución. Y entonces, a veces el Señor también permite esos problemas para ver cómo estamos, ¿no? Para ver dónde está nuestra mira, para ver hacia dónde estamos mirando. ¿Está realmente nuestra vista centrada en Él? El gozo, por lo tanto, no es una posibilidad remota que se daría solamente porque estuviéramos en un mundo ideal, ¿no? Sin ningún tipo de problema, sino que es una orden que el Señor nos da. Y Pablo la había entendido muy bien a esta orden, porque inclusive en situación de pobreza, en situación de encarcelamiento, él seguía con un espíritu
contento, un espíritu de gozo, un espíritu sereno en el Señor. Y claro, esto nos lleva a entender de que el gozo del cristiano es un estado de nuestra mente, ¿no? No necesariamente se trata, como decía, ¿no?, que jiji, jaja, que vivimos cada día, ¿no?, con una sonrisa de oreja a oreja, sino que lo que se trata es de que el creyente tiene que vivir liberado de la angustia y confiado en que el Señor en su soberanía nos tiene en sus manos. Y también confiar de que Él está actuando, que Él no ha quitado su gracia de nuestra realidad. Y entonces ahí proviene esa satisfacción de estar confiados en Él, ¿no? Y podemos pensar, aquí hay distintos tipos de alegrías, de gozos, de felicidad, como decía este profesor aquí, ¿no? La alegría y la felicidad que plantea la ONU, el estado del bienestar, que habla, ¿no?, el sistema político, que si tú tienes todo, que no te falta nada, vas a ser feliz. Y si somos realistas, a veces la gente tiene de todo y los problemas le surgen por otro lado. Entonces no quiere decir que un estado de bienestar vaya a traer una felicidad total a la gente, ¿no? Pero creo que es interesante que esta noche terminemos de meditar, ¿no?, de que este tipo de gozos que no se fundamentan en el Señor se pueden diluir. Todo aquel gozo que no está fundamentado en nuestra amistad, en nuestra confianza con el Señor, en nuestra fe en el Señor, y me venía mucho lo que predicó el domingo Manuel, ¿no?, cuando nos hablaba del equilibrio. Él invitaba a que el equilibrio en la vida del cristiano venía, ¿no?, un poco cuando dijo, ¿no?, en la conclusión, hacedlo todo como para la gloria de Dios, ¿no? 1 Corintios 10:30 decía él. Entonces, como vemos, ¿no?, el gozo del Señor es otra cosa. Cuando la palabra del Señor, cuando la Escritura alcanza el objetivo para el cual fue hecha, que es llegar a nuestro corazón, y a través de aterrizar, ¿no?, en nuestro corazón, comienza a transformarnos, comienza a cambiarnos ese estado pecaminoso y comienza a nutrirnos de los valores del Señor, entonces allí, en esa confianza, en esa amistad sincera, es cuando realmente empezamos a experimentar el gozo del Señor. Entonces, reforzamos, ¿no?, para aprender a estar contentos es necesario comenzar a reconocer que la verdadera felicidad tiene fundamento en la persona de Dios, en la obra de Dios, y no en un mundo imaginario, ¿no?, en un mundo de expectativas que nosotros nos vamos creando, ¿no? Necesitamos decidir también estar junto a nuestro Señor y vivir junto a Él como un Dios personal, no como una fuerza abstracta, no como una fuerza que está allí controlando, como dicen muchos, ¿no?, que es una fuerza ahí que está en el universo. No, el Señor es un ser personal y Él quiere ser nuestro amigo. Y Él ha dado una orden para su pueblo y la orden es que tenemos que ser felices a su lado. Por esto en la Biblia no se encuentra solamente el mandamiento que el Señor nos dice de que seamos humildes, ¿no?, sino que también el Señor nos dice que tenemos que ser felices a su lado. Y una persona que sabe humillarse también puede entender lo que es saber la alegría, el contentamiento, el gozo del Señor. Pero todo esto viene por el aprendizaje, ¿no? Y me gusta que ahora yo voy a terminar, voy a dejar paso para que Javi nos guíe en las oraciones y quisiera que él lea Nehemías capítulo 8, verso 12, que nos deja también una pista muy buena para que reflexionemos en este gozo de la salvación. ¿Qué dice Nehemías 8:12? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Yo paro aquí y ahora invito a Javi que comience con el tiempo de oración y que el Señor nos ayude a poder ser felices a su lado.